Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarte en este espacio en el que hablamos de la protección de los derechos de todas y todos. ¿Cuántas veces hemos visto que los derechos de las madres trabajadoras se ven vulnerados? Es el caso de Yael, madre de 3 hijos. Hoy te contaremos la situación que enfrentó durante su maternidad y cómo una asesora jurídica la ayudó para hacer valer sus derechos. Mi nombre es Emanuel Saldaña. Quédate porque aquí te defendemos. Es un gusto presentar a Lucero Pérez Hernández, asesora jurídica federal del Instituto Federal de Defensoría Pública en Zacatecas. ¿Cómo estás? Bienvenida, Lucero, a este espacio. ¿Qué tal, Emanuel? Un gusto saludarte. Pues Lucero, hoy vamos a analizar el caso de Yael, madre de 3 hijos y pues a quien se vulneró su derecho a la licencia por maternidad. Y antes de abordar este caso particular, pues vamos a comenzar definiendo y explicando qué es precisamente la licencia de maternidad. Muy bien, Emanuel. Claro que sí. Bueno, para empezar, la licencia por maternidad, pues es un derecho reconocido a las madres trabajadoras Ujú. que están en periodo de gestación y pues se les permite la ausencia, ¿verdad?, del desempeño de sus actividades un par de semanas previas a su pues atender a sus hijos, a su Ujú. hijo, y de manera posterior para atender el nacimiento de su hijo. Ya, y bueno, Lucero, ¿qué otros derechos como este tienen las madres que trabajan? Es indispensable que, bueno, pues también a la par de la maternidad como tal, pues en los centros de trabajo se reconozca y se apoya a las madres trabajadoras en el ejercicio de su derecho, pues desde luego a la lactancia, alimentar a sus Ujú, hijos. claro. Los centros de trabajo deben de implementar las condiciones necesarias para que las madres trabajadoras puedan alimentar a sus hijos. Desde luego también es importante que se respete pues la condición física después de dar Ujú. a luz, después de un parto. Deben protegerlas a efecto de no poner en riesgo su integridad, que desempeñen labores inseguras, Claro. desde luego insalubres. Ujú. Hay que proteger pues a las madres trabajadoras en ese sentido, pues a causa de la maternidad. Mm. Y bueno, ya hemos visto, bien lo mencionas, algunos avances, si no es que ya muchos, en las instituciones al interior de los edificios, como bien mencionas, pues hemos visto que ya se van adecuando para que las madres puedan ejercer su derecho a la lactancia, como bien lo mencionas, y muchos otros derechos, ¿no? Que poco a poco van ganando las madres que trabajan y que antes no eran tan respetados, ¿no? Sabemos que tan solo para una entrevista de trabajo preguntarle a una mujer si estaba embarazada, pues ya estábamos hablando de cierta vulneración a sus derechos, ¿no? Y regresando al caso particular de Yael, esta madre de 3 hijos y trabajadora, pues también tiene su derecho y ejerce su derecho a tener un empleo. Pues enfrentó cierta situación allá en el estado de Zacatecas mientras ejercía su derecho a la maternidad. ¿Qué fue lo que pasó? Bien, Emanuel, efectivamente, ya él decide ejercer su derecho a la maternidad y desde luego le implica en consecuencia el ejercicio de esa licencia por maternidad. Además de ello, pues en el ejercicio de ese derecho, pues nos encontramos en una situación actual de contingencia sanitaria. En el ejercicio de ello, desde luego que, pues, por el estado de gravidez en que se encontraba, no podía asistir de manera presencial a su centro de trabajo. De manera posterior a esta situación, ella le es asignado periodo vacacional Ujú. para que, bueno, pues como parte de otro reconocimiento a su derecho laboral, pues ella disfrute pues del periodo de descanso Claro. también y bueno, aprovechar para la atención a sus hijos, Ujú. porque además pues él es madre de 3 hijos y bueno, el más pequeñito de reciente nacimiento, y bueno, con ello, pues terminando el periodo vacacional, se le requiere para que se presente a trabajar. Es importante destacar que, bueno, frente a la situación de vulnerabilidad y ser una mujer lactante,
en periodo de lactancia, pues ella se encuentra pues muy preocupada y fue por eso que buscó ayuda, porque ella consideraba que no era válida el requerimiento de sus patrones para que ella se presentara a labores en su centro de trabajo. Claro, y bien lo dices, pues es una situación de riesgo no solo para ella como mujer, sino para toda su familia, ¿no? Si estaba lactando en ese momento, pues es una situación de bastante riesgo en este contexto precisamente que estamos viviendo, que pues salir a la calle es un riesgo para todos, para todas, y más cuando pues puede representar otro riesgo para toda su familia. ¿Y qué le decían en el trabajo a Yael cuando la requirieron? Aún viendo toda esta situación de vulnerabilidad, ¿fue una exigencia por parte de la autoridad laboral? Así es, efectivamente ya fue una exigencia justamente porque en el centro de trabajo compañeros de ella ya habían dado positivo incluso a la enfermedad COVID-19. Entonces, por esa situación, pues digamos, ellos justificaban, los patrones, la autoridad laboral, justificaba la falta de trabajadores y era necesario que pese a que estuviera lactando, tuviera hijos menores de edad a su cuidado, debía de presentarse a labores. Era una instrucción y no era sometida a consenso con la trabajadora. Era una instrucción propiamente y de manera formal la que ella recibe. Y bueno, pues ella justamente pues considera que se estaba exponiendo y exponiendo con ello a su familia. Así es, y bueno, sabemos en este contexto que bueno, claro que hay la necesidad de cumplir con el trabajo. Se ha priorizado el trabajo a distancia, hemos visto que funciona. Y bueno, al regresar, vamos a un pequeño corte. Regresando, pues ya hablamos de cómo llega este caso a la Defensoría Pública y que pues que se hace tú desde tu labor para poder ayudarla. Claro que vamos sí. a un corte, no le cambies. En el primer trimestre de 2021 disminuyó la población económicamente activa. 1.6 millones de mexicanos perdieron su empleo. En comparación con el mismo periodo de 2020, la cifra de mexicanos empleados pasó de 57 millones a 55. Las personas ocupadas en micronegocios disminuyó en 924,000, en particular los que cuentan con establecimientos para operar. En términos absolutos, el total de desocupados en el primer trimestre de 2021 fue de 2.4 millones de personas. Oaxaca, Guerrero y Chiapas son los estados con las tasas más altas de trabajo informal. En contraste, Chihuahua, Nuevo León y Baja California registraron las tasas más bajas. De acuerdo con cifras oficiales, las tasas de participación económica de hombres y mujeres fueron de 74.2% y 41.7% respectivamente. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de los derechos de las madres trabajadoras y bueno, Lucero, pues este contexto en el que se encontraba Yael en ese momento estaba lactando, era un riesgo para ella y para su familia presentarse a laborar presencialmente. ¿En qué momento llega este asunto a la Defensoría Pública? Después de que se le requiere a Yael para que se presente a su centro de labores para desempeñarse de manera normal, bueno, ella busca ayuda y fue por una recomendación de un familiar que le sugirió que acudiera a las oficinas de nuestra Defensoría Pública aquí en el estado de Zacatecas para que, bueno, pues ella buscara posibles alternativas por la vía legal para que se le pudiera apoyar. Claro. Cuando se acerca con ustedes, ¿qué te platica Yael? ¿Tuviste una entrevista con ella? Así es, ella acude a solicitar el servicio. Y bueno, al final platico con ella, me explica toda la situación, me explica el contexto laboral en el que se encuentra. Y bueno, yo advierto que al final pues se encuentra en una inminente exposición, un grado de exposición mayor, porque ella me comenta que además de estar en periodo lactante, ella padece de un asma alérgico. Entonces, bueno, cualquier situación pues hace que reaccione de manera alérgica con episodios de asma incluso.
Entonces yo advierto que es una situación delicada para ella y desde luego para sus hijos. Claro. ¿Por qué? Porque son menores de edad, de 5, 2 y meses de edad, los 3 hijos que tiene. Y bueno, yo advierto que ahí es importante proteger el derecho a la salud, no solo de ella, sino también de sus hijos. Claro. ¿Por qué? Porque laboralmente hay alternativas por parte de los patrones para que puedan recibir la prestación de los servicios de sus trabajadores. En este caso yo consideré que era necesario que ya él se desempeñara de manera remota, claro, a distancia, para que ella pudiera continuar tanto cumpliendo con sus obligaciones laborales como pues evitar que se exponga ella y sus hijos a contraer alguna enfermedad con motivo de la contingencia sanitaria. Lucero, aquí mencionas dos cosas muy importantes. Bueno, la primera, que pues precisamente pues podría seguir ejerciendo sus labores desde casa, ¿no? Desde a la distancia. Y la segunda, que se protegía pues también los derechos de sus menores hijos, ¿no? Estas dos cuestiones pues son muy importantes en este asunto, porque estamos hablando de privilegiar el trabajo a distancia. O sea, esta persona no iba a dejar de hacer su trabajo, y también se estaban protegiendo, por otro lado, los derechos de los hijos. En toda esta estrategia legal que llevaste a cabo para poder ayudarlos, pues ¿cuáles fueron los retos que enfrentaste? Desde luego, pues al promover el medio de defensa, en este caso promovimos un juicio de amparo directo que era encaminado justamente a la protección de derechos humanos, tanto de Yael como de sus hijos. Pues nos enfrentamos a la resistencia, desde luego, por parte de los empleadores. Ellos decían que pues son los empleadores y estaban en todo su derecho de instruir a la trabajadora para que cumpliera sus funciones. No había otra situación más que una mera instrucción laboral. Fue lo primero que nos argumentaron en ese sentido. Y bueno, al final, bueno, con la estrategia que llevamos a cabo de representación, acreditamos pues la existencia, la violación a los derechos humanos de la trabajadora y de los menores. Al final el juez nos da la razón, nos determina pues la protección inmediata de los menores y de Yael, y bueno, pues le pide a los patrones que le instruyan para que se desempeñe desde casa, que no se le afectara. También fue una situación muy importante, que no se le aplicaran ningún descuento, ninguna afectación a su salario, que su salario lo cobrara de manera íntegra y que no se le aplicaran incluso medidas disciplinarias como consecuencia de la defensa legal que ella llevó en contra de sus patrones. Entonces aquí se protegió, por un lado, pues los derechos laborales de la trabajadora, no se afectó a los patrones, porque al final ya él se desempeñaba pues desde casa, nunca incumplió con esa parte, y al final pues también logramos que sus hijos quedaran protegidos al no estar su madre en exposición, digamos, con mayor intensidad a algún tipo de contagio. Oye, Lucero, ¿podemos advertir alguna novedad en esta decisión judicial? Desde luego que sí, desde luego que sí. ¿Por qué? Porque implicó que el juez determinara que ya él se desempeñara desde casa. Esto implica pues una pauta, ¿no? Ahora también con las recientes reformas a la Ley Federal del Trabajo, con la implementación incluso del teletrabajo, que implica que, bueno, pues si los trabajadores tienen alguna situación de vulnerabilidad, desde luego que con las herramientas tecnológicas necesarias, los trabajadores pueden cumplir con el desempeño de sus actividades. Así es, y ya lo hemos comprobado durante la pandemia, que pues el trabajo en casa sí es efectivo, sí uno puede ser productivo trabajando desde su hogar. Y bueno, y sobre todo en este caso como el que estamos viendo el día de hoy, de esta madre trabajadora, pues que se comprueba que puede ser productiva y puede ser madre al mismo tiempo. Lucero, es momento de hacer una breve pausa. Al regresar hablamos de cómo llegó este caso a la Defensoría Pública Federal. Vamos a un corte, no le cambies. Sí, considero que sí deberían de tener un horario flexible las mamás trabajadoras, ya que son las que tienen el cuidado al menor la mayor parte del tiempo, sin excluir ni discriminar al padre.
o la figura paterna, pero casi siempre la madre es la que naturalmente y socialmente es la que se encarga de ver al menor y tiene una cercanía más apegada a ellos. Considero que sí deberían que tener un horario flexible, ya que en la mayor parte de las ocasiones las madres son madres solteras y muchas veces descuidan a sus familias, y eso está mal porque se pierde ese núcleo familiar. Entonces considero que para que se cree un ambiente sano en el entorno familiar debe existir esto. Sí, creo que las madres trabajadoras deberían tener un horario flexible, ya que muchas no cuentan con el apoyo de otras personas para cuidar a sus hijos o con la suficiente solvencia económica y tienen que buscar 2 empleos o tienen más de un hijo y de diferentes edades, entonces todos requieren de distintas atenciones. No es nada más pues darle de comer y ya. Los hijos requieren más atención y a la madre presente. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso, estamos hablando de los derechos de las madres trabajadoras. En particular hablábamos del caso de Yael. Se tomó una decisión judicial muy importante que tiene un gran impacto pues en esta familia de la que estamos hablando. Y Lucero, ¿cómo fue la respuesta de los empleadores ante esta decisión judicial? Desde la decisión judicial, Yael se desempeñó en sus actividades desde casa. Afortunadamente cumplimentaron en sus términos en la totalidad la decisión judicial, la respetaron. Y bueno, pues ya él tuvo oportunidad de continuar laborando, de ejercer su derecho a la lactancia, del cuidado de sus hijos, desde luego desempeñarse y sobre todo que pues no recibió ninguna afectación en cuanto a sus condiciones laborales, ya que su salario fue recibido de forma íntegra, como lo venía recibiendo, al igual que las demás prestaciones laborales a que ya él tiene derecho. Así es, y bueno, ya lo platicábamos, hemos hecho énfasis en esta conversación, Lucero, de que no está peleada la productividad con el teletrabajo, ¿no? Que es una novedad también, no solo en México, sino a nivel mundial. Y pues justamente pues hay nuevas regulaciones en torno a esto. Ya hablaremos un poquito más adelante para finalizar nuestro programa. ¿Cuáles son las novedades en esta materia, sobre todo en lo que tiene que ver con el Instituto de Defensoría Pública? Pero antes, platícanos desde tu experiencia como asesora jurídica, pues cuáles son los retos que tiene México para hacer valer los derechos de las madres trabajadoras. Desde luego que hay muchos retos todavía por enfrentar y muchas situaciones que mejorar, justamente porque el derecho de una madre a la maternidad, a la lactancia, pues son derechos que toda mujer tiene, toda familia tiene, y que bien se pueden combinar con el desempeño laboral. Se necesita desde luego por parte de los empleadores mayor sensibilidad al respecto. Las mujeres trabajadoras cumplen con sus actividades, pero también hay que entender que pues hay condiciones familiares que deben atender también. Y ese, por ejemplo, ha sido uno de los beneficios de que muchas madres trabajadoras se desempeñan a distancia, se desempeñan desde sus casas, atienden a su familia, cuidan de ella, tienen un libre desarrollo, ¿no? en el ejercicio del derecho familiar, del derecho de cada integrante, pero también cumplen con sus actividades. Desde luego que todo va concatenado para que, bueno, pues al final todo se cumpla, ¿no? Y tanto las actividades laborales, desde luego que son importantísimas porque son el sustento de la familia. El trabajo es necesario, pero bueno, también el derecho a formar una familia, el derecho a ser madre, el derecho a lactar también son importantes. Y vamos bien, de hecho, los juzgadores
atienden ya a las nuevas realidades a las que nos estamos enfrentando, y sus determinaciones están emitiéndose en ese sentido. Son determinaciones que atienden al principio de realidad y son determinaciones que van justamente resolviendo las necesidades de la sociedad. Así es, y precisamente, Lucero, esta nueva realidad, un virus vino a cambiar toda nuestra realidad, toda nuestra concepción del mundo, de la manera en que se trabaja, sobre todo. ¿Qué otros asuntos relacionados en materia laboral llegan al Instituto Federal de Defensoría Pública? Muy bien, Emanuel, fíjate que es un tema de reciente implementación para nosotros en el Instituto Federal de Defensoría Pública, ya que con la entrada en marcha de los nuevos tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Federal de Defensoría Pública ya cuenta con asesores especializados en materia laboral. Tal es mi caso, yo soy asesora jurídica especializada en materia laboral y puedo representar también a los trabajadores, no solamente en este tipo de situaciones, sino también en todos aquellos conflictos laborales en donde no se respeten los derechos de cada trabajador, sea cual sea su condición, su situación, y nos permite promover medios de defensa a su favor. Así es, y bueno, Lucero, llegamos casi a la parte final de nuestra misión. Y pues ahora es momento, este es un momento que a mí me gusta mucho, yo creo que a todos aquí en la producción nos gusta mucho, porque queremos que nos cuentes, tú que estás allá en el bello estado de Zacatecas, pues qué lugares visitas para ejercer precisamente tu derecho a la cultura. Desde luego que Zacatecas es bellísimo, aquí hay museos bellísimos, imperdibles, que deben, si están por acá, deben visitar el Museo Pedro Coronel, el Museo Zacatecano o la Feria Nacional de Zacatecas, son emblema del estado. Muy bien, Lucero, pues ya nos vamos, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado el día de hoy, te mandamos un abrazo hasta Zacatecas. Un abrazo de vuelta, Manuel. Y bueno, a ti que estás en casa, te dejamos con una probadita de la riqueza cultural de nuestro país. Gracias al equipo de producción, hasta la próxima. Les saludo desde la Casa Juan O'Gorman para invitarles a ampliar sus territorios de placer. Vamos a conocerla. Esta casa, ubicada frente a la ex hacienda de Huicochea y construida en 1929 por Juan O'Gorman, fue un proyecto sumamente novedoso en nuestro país. Era la respuesta a las necesidades postrevolucionarias de viviendas eficientes, funcionales y económicas. Con apenas 24 años de edad e influencias de diversos maestros, Juan O'Gorman revolucionaría la arquitectura en nuestro país al construir la primera casa funcionalista en México, en la que sobresalen dos elementos característicos: los grandes ventanales con cancelería de acero y las escaleras helicoidales de concreto. La casa causó sensación porque en aquel momento su apariencia era extraña. Jamás se había visto en México una construcción en la que la forma fuera completamente utilitaria y funcional. Este tipo de arquitectura fue la base para las construcciones de más de 20 escuelas que hizo Juan O'Gorman en la Ciudad de México. Y el antecedente del primer proyecto postrevolucionario de vivienda popular, la Casa para los Obreros Mexicanos. Esta casa tiene 2 niveles, una terraza cubierta, cuarto de servicio, sala, cocina y comedor en la planta baja, así como un estudio, baño y recámaras en la planta alta. La escalera volada en forma de helicoide comunica el estudio de la planta alta con el jardín. Instalaciones aparentes y tinacos expuestos son algunas de las características que podrán ver aquí. Una de las obras que lo consolidaron como uno de los grandes arquitectos del siglo XX y vanguardista a nivel mundial. Hasta aquí nuestro recorrido por la Casa Juan O'Gorman, un orgullo más de México.